Recientemente se puede ver una gran presencia militar en Taiwán y está aumentando en este momento. Así que creo que China continental también está observando esto. Quieren asegurarse de que Estados Unidos esté honrando su relación, incluidos los 3 comunicados, la normalización y la ley de relaciones con Taiwán, pero si no, entonces se moverían rápidamente. Realmente lo creo. Si la República Popular China considera que Estados Unidos está utilizando Taiwán como una base militar y aumentando la presencia de personal militar en Taiwán, se moverán muy rápidamente para cambiar la situación al no hacer de Taiwán parte de la cadena de defensa del Pacífico Occidental de Estados Unidos. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando por segunda vez con la Dr. Joanna Lei, una empresaria taiwanesa, ejecutiva de medios y exlegisladora del partido Kuomintang. Hoy queremos discutir con un poco más de detalle su propio trabajo y análisis de cómo va la política en Taiwán. Joanna, bienvenida de nuevo. Hola, Pascal. Es bueno tener otra oportunidad de hablar contigo. Gracias por recibirme. Es fantástico que podamos hacer una entrevista uno a uno y profundizar un poco más en la política taiwanesa. Pero antes de hacerlo, ¿podrías darnos un poco más de información sobre ti? ¿Dónde trabajabas antes? ¿Cómo llegaste a trabajar como ejecutivo de medios en los Estados Unidos? Y luego tu trabajo para el Parlamento en Taiwán. Muy brevemente, nací en el último año justo después de que 400,000 bombas cayeran sobre Xiamen. Así que nací en 1958 y crecí en Taiwán. Terminé mi educación universitaria y fui a la Universidad de Pensilvania para mis estudios de posgrado, tanto la maestría como el doctorado. Mi maestría se centró principalmente en el desarrollo, en cómo los países desarrollan una estrategia y abordan cuestiones de desarrollo social. Mi trabajo de doctorado fue sobre orientaciones políticas y cómo se transmiten entre generaciones y se comunican de generación en generación. Después de eso, fui a Nueva York y trabajé en Capital Cities/ABC, que era la empresa matriz de ABC TV Network, durante unos 10 años. Los primeros 6 años fueron con ABC TV Network, comenzando como una especie de investigador social hasta trabajar en investigación social infantil, programación de noticias, Los últimos 4 años fueron muy interesantes porque fue un tiempo en el que había personas como John Negroponte en el MIT Media Lab. Comenzamos a explorar la posibilidad de los 500 canales, la banda ancha, la interactividad digital y así sucesivamente. Trabajé en una unidad de inversión estratégica de Capital Cities ABC y luego fui ascendido a director y vicepresidente de inversión estratégica. Luego nuestra empresa fue comprada por Disney, así que todos teníamos diferentes tipos de esperanzas y sueños. Fui a perseguir otro sueño y fui reclutado por Cazatalentos para ir a Singapur. En Singapur, mi trabajo consistía en analizar inversiones en medios, comunicación y tecnología de la información en toda Asia, excluyendo Japón. Fue un tiempo en el que se emitían muchas licencias móviles y de medios. La privatización era desenfrenada y las grandes familias se adentraron en los medios y la comunicación. Todavía tenemos mucho que hacer esta tecnología de la información. Así que pasé 7 años en Singapur trabajando en Asia-Pacífico. Por supuesto, me encontré con la crisis financiera asiática. Aproximadamente al 7º mes después de llegar a Singapur, la crisis financiera asiática afectó a todos los países. Así que tuve que pasar de ser un inversor estratégico a trabajar en la reestructuración de deudas, fusiones y adquisiciones de empresas, tratando de salvar empresas y las esperanzas y sueños de las personas. Así que creo que con ese breve trasfondo puedes ver que mi experiencia fue bastante interesante. Comenzando como joven estudiante de un país en desarrollo,
yendo a mi departamento soñado en la Universidad de Pensilvania, la Escuela Annenberg, y luego moviéndome al centro de los medios y lo que ahora llaman hegemonía cultural. Sabes, Estados Unidos es un país muy fuerte en la exportación cultural y yo estaba en el centro en Nueva York trabajando con legisladores y otros en Washington, D.C. Así que fui al tipo de primer mundo en el centro de su fortaleza. Luego fui reclutado para, una vez más, regresar a Asia, ayudando a las economías en desarrollo a construir nuevos sectores en comunicación, medios y tecnología de la información. Así que, de alguna manera, fui entre el tercer mundo y el primer mundo. Y luego, durante un periodo de tiempo, trabajé extensamente en temas de pobreza como académico. Así que antes de regresar a Taiwán en 2000, de alguna manera recorrí el mundo y tuve una educación muy completa, entendiendo las diferentes partes del mundo y cómo sus necesidades y sus sueños pueden y deben ser satisfechos. Cuando regresé a Taiwán en 2000, fue la primera vez que ganó Chen Shui-bian. Así que el DPP ganó el liderazgo, y esa fue la primera vez que el KMT perdió su posición como partido gobernante. En los 24 años siguientes de estar en Taiwán, observé una elección presidencial tras otra, y de hecho participé en 2 de ellas. Vimos bastantes diferencias en la relación entre Taiwán y China debido a las diferencias en los partidos. Quien se convertía en el partido gobernante realmente tenía mucho que decir sobre lo que haremos y deberíamos hacer a través del Estrecho de Taiwán. Así que deberíamos dedicar algo de tiempo a mirar esa parte de la historia de los últimos 24 años. Sí, precisamente, porque la información importante aquí es que desde que Chiang Kai-shek fue a Taiwán en 1949, cuando básicamente había perdido la guerra civil en el continente, se retiró junto con la República de China. Se llevó la República con él. Pero él era, por supuesto, el representante del KMT, el Kuomintang, del cual eres miembro del partido, ¿verdad? Y el KMT gobernó durante los 50 años completos, hasta el 2000. Estuvo muy cerca de ser un dictador, pero el KMT estaba en el poder. Luego, hubo la transición a la democracia a finales de los años 90, principios de los 2000. Y en 2000, por primera vez, otro partido llegó al poder, el DPP. Permíteme corregirte un poco en eso. Taiwán regresó a los brazos de China en 1945, cuando Japón perdió en la Segunda Guerra Mundial y rindió incondicionalmente Taiwán, que estaba bajo su colonización, de vuelta a China. Así que el gobierno del KMT en realidad llegó a Taiwán en 1945. Y creo que esa es una parte que la gente a menudo pasa por alto. Entre el 45 y el 49, KMT rápidamente reconstruyó la isla porque los comunes en la isla fueron incluso así que tuvieron que reconstruir la red eléctrica, estructura y la estructura de poder, y lo hicieron en 3 meses. Entonces fue una parte muy importante de la historia porque Taiwán fue devuelto a China y no bajo el dominio japonés. Y la segunda parte es que la mayoría de la gente pensó que la democratización comenzó en 2000, cuando el DPP ganó. De hecho, en 1987 fue una ocasión muy trascendental cuando el hijo de Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, terminó la ley marcial y permitió la formación de diferentes partidos y su participación en elecciones políticas. Así que en 1987 fue el momento oficial en que terminó la ley marcial. Luego se tuvo un sistema político más libre y abierto con diferentes tipos de participación política desde 1987. Correcto. Así que la transición a la democracia, o la transición democrática, fue definitivamente algo que ocurrió durante un periodo de tiempo considerable. Y durante ese periodo, diferentes corrientes políticas ganaron impulso dentro del país. Hoy en día están más o menos separadas en 3 partidos principales: DPP, KMT. ¿Y cuál es el tercero? Es TPP, TPP, TPP. It's TPP. TPP.
Sí, después me hago el pueblo, pero después me el pueblo ya no es de Fisk. Ko Wen-je lideró el TPP antes. Correcto. ¿Y qué sucedió entonces en estos últimos 24 años? Porque en los años 90, mientras estabas fuera del país, tampoco fue completamente pacífico. Siempre hubo tensiones con el continente, ¿verdad? Y siempre hubo momentos en que los estadounidenses desplegaron portaaviones entre Taiwán y el continente. Y creo que ya en el último episodio que hicimos, establecimos el nombre oficial de Taiwán, es la República de China. Y el nombre oficial del continente es la República Popular de China. República Popular China, sí. Aunque tiene sentido hablar de la RPC para el continente y la ROC allá, porque ambos están de acuerdo en que son versiones diferentes de China, ¿verdad? Exactamente. Creo que tienes toda la razón. Acabas de señalar el momento adecuado, porque en 1990, al final de la ley marcial, que fue en 1987, como acabo de mencionar, después de eso hubo mucho debate interno en términos de la estructura política. Pero también, Lee Teng-hui, el entonces presidente, se dio cuenta de que había que mantener la paz a través del estrecho de Taiwán para desarrollar Taiwán. Así que en 1990 aceptó la sugerencia de uno de nuestros amigos, el embajador Dai, de formar el Consejo de Unificación Nacional y también rápidamente en el año siguiente adoptó directrices para la unificación nacional. Y eso es para decirle a China que todavía estamos trabajando hacia un régimen de unificación. Entonces ya sabes, cualesquiera que sean las diferencias que tengamos, trabajaremos bajo el Consejo de Unificación Nacional con las directrices para la unificación nacional. Las directrices de unificación nacional tienen 3 fases. La primera fase es reducir la hostilidad. La segunda fase es construir confianza y comenzar a promover reformas en la RPC. Y eso es, por supuesto, desde la perspectiva de la ROC. En ese momento, crees que el comunismo no era la estructura o sistema ideal para toda China. Así que es nuestra idea que en la fase, primero reduciríamos la hostilidad, luego construiríamos confianza y crearíamos a la RPC del RTC y comenzaríamos su reforma. Y luego la tercera fase es negociar una unificación bajo democracia e igualdad, lo que significa que las dos partes, aunque Taiwán es muy pequeño y China es muy grande, tendrán una estructura política de unificación igualitaria o un sistema institucional en el futuro. Así que eso fue en 1990 y 1991 bajo el gobierno de Lee Teng-hui. Y Lee Teng-hui, por supuesto, mientras era el presidente del KMT, en realidad estaba promoviendo secretamente al DPP y formó a Chen Shui-bian y Tsai Ing-wen. Todos eran sus subordinados. Así que puedes ver que es una historia muy compleja porque Lee Teng-hui era el líder del KMT, pero bajo su liderazgo formó a líderes del DPP uno tras otro y en realidad apoyó al DPP al incluso dar estructuralmente a cada partido un fondo de dotación política utilizando los fondos de las elecciones. ¿Por qué hizo eso como líder del KMT, fomentando las posiciones de su propio partido? Bueno, en sus propias memorias se puede ver que él es realmente un fuerte colonizador japonés. Su identidad y su identificación es Japón. Estudió en Japón, fue parte de esa generación que creía que Japón era una posibilidad civilizada ideal para Taiwán. Así que con esa identificación o identidad japonesa muy fuerte, tiene mucho en común, probablemente no con Chen Shui-bian, pero sí con Tsai Ing-wen y Lai Ching-te, los dos últimos presidentes. Y Lai Ching-te es, por supuesto, el actual presidente en Taiwán. Así que Lee Teng-hui, Chen Shui-bian, Tsai Ing-wen y Lai Ching-te provienen de un trasfondo muy similar y tienen una identidad e identificación política muy fuerte y similar. Sus orientaciones son las mismas. Sí, escuela de pensamiento. Y ya sabes, es muy, muy interesante. Y esto es algo que muchos europeos y también estadounidenses no entienden bien,
Solo las diferencias en estas experiencias coloniales y lo que ciertos líderes deciden. Solo la comparación entre Taiwán y su visión de Japón y Corea y su visión de Japón, y luego compararlo con Singapur, que también fue invadido y reclamado bajo ocupación. ¿Y cómo se llamaba? Lo siento, Singapur, el gran Lee Kuan Yew. Casi fue fusilado por los japoneses, solo escapó por un estrecho margen, pero se convirtió en un gran defensor de la idea de que tenemos que seguir la economía japonesa, mientras que los coreanos hicieron algo completamente diferente. Ahora, Taiwán está más bien en el campo de Singapur cuando se trata de eso, ¿verdad? El otro significativo es el continente. No es Japón. Bueno, creo que necesitamos observar dos grandes divisiones. Una es la de aquellos que estuvieron en Taiwán durante los 50 años de colonización japonesa. Aquellos que estuvieron en Taiwán forman un grupo muy pequeño, eran parte del campo japonés y los otros realmente lucharon contra Japón. 600,000 personas fueron asesinadas cuando Japón tomó el control de Taiwán. Así que ese periodo de colonización no fue todo color de rosa. Hubo muchos sufrimientos y 600,000 personas fueron asesinadas. Así que todavía hay un grupo muy grande de taiwaneses que no se identifican con los japoneses. Sin embargo, Lai Ching-te, Tsai Ing-wen y Lee Teng-hui resultan ser del otro campo. Fueron taiwaneses modelos seleccionados por los colonizadores japoneses como aquellos a quienes se les dieron oportunidades especiales para la educación, oportunidades especiales para incluso ir a Japón y sus familias. Te refieres a sus familias, porque son demasiado jóvenes para haber sido seleccionados por los japoneses, ¿verdad? Por ejemplo, Lee Teng-hui fue a Japón a estudiar por un tiempo. El padre de Tsai Ing-wen fue a Japón. El padre de Lai Ching-te tenía una relación muy fuerte con Japón y su familia tenía una relación muy fuerte con la familia de Shinzo Abe. Así que hubo algunos taiwaneses que recibieron un trato especial. Pero permíteme decir que no son todos los taiwaneses. Así que esa es una gran división dentro de Taiwán. Pero hay otra gran división. Aquellos que llegaron a Taiwán en 1945 o 49, después de la colonización japonesa, lucharon contra Japón en China continental, que fue la guerra sino-japonesa más sangrienta de la historia. Más de 30 millones de personas fueron asesinadas. Más de 268 generales sacrificaron sus vidas. Hubo un gran número de bajas militares y civiles. Así que aquellos que lucharon contra Japón en la China continental realmente tenían opiniones muy diferentes sobre ese periodo de tiempo. Así que puedes ver que hay dos grandes divisiones, los que vinieron a Taiwán con el gobierno después del periodo de colonización, y dentro de Taiwán, aquellos que fueron elegidos como el modelo taiwanés y recibieron un trato especial, y aquellos que no fueron elegidos y lucharon contra Japón desde el principio hasta el final. Y ahora permíteme preguntar sobre el ADN político del KMT, que según tengo entendido, siempre ha estado firmemente arraigado en la identidad china, ¿verdad? Los representantes de la República de China, siendo una de las dos Chinas, la que durante más tiempo, hasta la década de 1990, hasta el consenso de 1992, decía que íbamos a reconquistar el continente. ¿Cómo era ese ADN en el pasado y cómo es hoy? Es por eso que KMT es el partido que aboga mucho más fuertemente por la reunificación. Bueno, creo que hay que mirar de nuevo el gobierno de Lee Teng-hui, porque Lee Teng-hui fue el presidente del KMT. Así que durante el tiempo en que Lee Teng-hui gobernó el KMT, tuvo un movimiento muy fuerte hacia permitir que algunas facciones muy extrañas dentro de Taiwán fueran líderes del partido, cuadros del partido y así sucesivamente. Así que el KMT original, que estaba bajo Chiang Kai-shek y Chiang Ching-kuo, fue el que realizó los 10 principales proyectos de infraestructura que construyeron TSMC
y promovieron la reforma agraria en Taiwán. Todas estas cosas, ya sabes, educación obligatoria de 9 años para todos los niños, y todas estas cosas eran el KMT original. Pero bajo el gobierno de Lee Teng-hui, dichos miembros del partido, en su ideología y ideas, no eran diferentes de los que puede ver como el TPP, pero son reales políticos. Lucharon por posiciones políticas. Por lo tanto, creo que es realmente difícil decir qué es el KMT hoy en día porque tiene dos facciones diferentes uniéndose. Sin embargo, tienes razón en que independientemente de dónde o de qué facción seas en el KMT, tienes que respaldar la Constitución que dice que solo hay una China. Y tienes que respaldar las directrices de nuestras leyes que gobiernan la relación entre las personas en el área continental y el área de Taiwán, que es el nombre oficial en Taiwán para referirse a nuestras dos partes. Así que puedes ver que si estás dentro del campo del KMT, tienes que respaldar eso porque eres el partido que construyó la República de China y comenzó la Constitución. Entonces, ¿cómo puedes no respaldar la Constitución que dice que hay una sola China? Y luego, ¿cómo puedes ser miembro del partido y no respaldar las leyes que aprobaste para gobernar la relación a través del Estrecho de Taiwán? Por ejemplo, te estaba diciendo que, ya sabes, cuando tenemos las directrices para la relación de las personas en Taiwán y las personas en China continental, hay una ley que nos permite viajar internacionalmente con un pasaporte, pero a través del Estrecho de Taiwán, con una tarjeta de Taiwán que fue emitida, la mía parece emitida por China continental, y ellos tendrían una emitida por Taiwán. Porque reconocemos que estamos bajo un mismo paraguas y hay dos áreas, el área continental y el área de Taiwán. Y esa es la ley del país. Así que si eres parte del KMT, tienes que respetar estas dos directrices más importantes: la Constitución y las directrices de la relación del pueblo a través del Estrecho de Taiwán. Probablemente también tengas que honrar el Consejo Nacional de Unificación y las directrices para la unificación nacional porque fueron aprobadas en el KMT y que el KMT era el gobernante. Y este arreglo está hecho de manera muy inteligente. Y en realidad es muy reconciliador para dos entidades que oficialmente todavía están en una guerra civil, pero no están luchando. Y tocamos ese tema la última vez, creo. Es como si realmente estuvieras teniendo no una guerra fría, es más bien una paz cálida dentro de una situación de guerra, y reconoces los documentos del otro, aunque por supuesto hay un desacuerdo, un gran desacuerdo, sobre quién es la autoridad principal. Y ese es todo el asunto que necesita resolverse. Sí, pero ¿quién es la autoridad principal? Creo que hay una realidad que la gente en Taiwán tiene que reconocer. En 1972, cuando estaba en la escuela secundaria, ya no representábamos a toda la República de China en las Naciones Unidas, ¿verdad? 1972 fue el... Eso es algo que mucha gente no sabe. Hasta 1972, el asiento en el Consejo de Seguridad, el asiento de China, estaba ocupado alguien de Taiwán, de la ROC. Porque fuimos parte de las potencias de posguerra que construyeron las Naciones Unidas. De hecho, el representante de Taiwán propuso la creación de la Organización Mundial de la Salud. Realmente lo propusimos nosotros. Así que fuimos una parte muy importante del movimiento de la ONU, un movimiento hacia la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no tuvimos el asiento en 1972 después de la resolución 1758. Y luego, el 1 de enero de 1979, Estados Unidos rompió su relación con la ROC, que es Taiwán, y construyó su relación, lo que llaman normalización, con la RPC. Así que ese cambio importante en el reconocimiento de quién es la representación oficial de toda China es una realidad con la que la gente en Taiwán ha lidiado y ha tenido que vivir durante mucho tiempo, desde la década de 1970.
to live with for a long, long time, since 1970s. Now let me ask you this, because to me, Ahora, permíteme preguntarte esto, porque para mí parece que el conflicto a través del estrecho desde 1949 ha pasado por un cambio importante. Para mí, el antiguo conflicto se centraba en quién es China y el conflicto actual se centra en qué es Taiwán. ¿Es una forma justa de describirlo? Is that a fair way of portraying it? And when did the I think switch you are happen? really Creo que eres realmente inteligente al plantearlo de esa manera. Veamos tres piezas en movimiento aquí. La primera pieza en movimiento es Beijing, que nunca se dio. El principio de una sola China dice que una sola China incluye a Taiwán. Y si presionas eso, entonces tienes dos opciones. O tienes una unificación pacífica o una unificación forzada, ¿verdad? Si solo hay una China. Así que esa es la perspectiva de China que no cambió. Originalmente, la perspectiva de Taiwán era la misma también, pero ahora mismo la perspectiva del DPP de Taipei es una China, un Taiwán. Así que también reconocen que solo hay una China, pero eso no incluye a Taiwán. Y eso les da la libertad de buscar la independencia de facto o de jure o la libertad de promoverla. Si le preguntas a la gente del DPP, ¿crees que hay una sola China? Ellos dicen sí, claro, hay una sola China, pero esa única China no incluye a Taiwán. Ahora veamos la tercera pieza en movimiento. La tercera pieza en movimiento es Estados Unidos. Cambiaron el lenguaje a política de una sola China. No dicen principio de una sola China, es solo una palabra. Pero la diferencia de una palabra, esta una sola China puede o no incluir a Taiwán. Así que a veces dirán, está bien, ya esa gente a través del estrecho de Taiwán decidirá lo que interfiere, por lo que están en no interferencia, no intervención. A veces harán una doble disuasión. No haces unificación, no haces independencia, disuadirían ambos lados con doble disuasión. Y a veces, en los últimos 6 u 8 años, hacen algo parecido a una cuasi-intervención, apoyando a los líderes del DPP en sus reclamos separatistas. Así que puedes ver que Tsai Ing-wen en su segundo mandato y Lai Ching-te en su primer año han hecho proclamaciones más fuertes en términos de un Taiwán independiente que tiene muy poco que ver con China. A veces usan el término ROC, pero ese ROC no tiene nada que ver con China. This is the exact problem, and then of course. Este es el problema exacto. Y luego, por supuesto, la representación de Taiwán, especialmente en los medios occidentales, como un país, esto es prevalente, ¿verdad? Al menos durante los últimos 15-20 años, hablar de Taiwán como si fuera igual que Tailandia, igual que Singapur, igual que Japón, su propia entidad independiente. Y era la malvada China la que intenta imponer su poder sobre una nación independiente cuando la situación es mucho más compleja. Y sí, tienes pasaportes, pero sí, también reconoces la documentación del otro. Y por supuesto, China continental es el mayor socio comercial de Taiwán, y así sucesivamente. Pero esta tergiversación de cuál es el estado real de las cosas es una herramienta política muy peligrosa, ¿no es así? Para manipular el apoyo a favor o en contra de la independencia. Absolutamente, porque ahora hablan de Taiwán como si nunca hubiera tenido ninguna relación con la China continental. Y por lo tanto, su reclamo de independencia y autodeterminación debería ser respetado según la Carta de la ONU. Así que echemos un vistazo si Taiwán y la China continental son realmente irrelevantes. Creo que hay hechos, hay ficciones y hay una política de identidad fácil. Veamos los últimos 500 años, desde la dinastía Ming hasta la colonización holandesa, el reino de Chongning de Cheng Cheng-gong, la dinastía Qing, el dominio japonés y la República de China en Taiwán. Así que estás viendo unos 500 años de todo ese periodo. La colonización holandesa duró 38 años, la colonización japonesa duró 50 años, así que de los 588 años tuvieron algo que ver con países fuera de China. Los otros eran dinastías,
generales, administraciones, magistrados, enviados desde China a Taiwán y gobernaron Taiwán. Cuando el DPP afirma, y si miras su tipo de currículo en la escuela primaria y secundaria, que Taiwán tiene una relación muy fuerte con la colonia holandesa en el comercio global internacional y una influencia muy fuerte hecha por los colonos japoneses, y por lo tanto todas las partes civilizadas eran de Japón, esos fueron 88 años de 500. De hecho, casi nunca mencionan que la dinastía Qing gobernó Taiwán durante 200 años. Así que hubo una influencia china muy grande en Taiwán, comenzando por quiénes eran esos primeros inmigrantes, hasta los tipos de cultura, religión y lengua que trajeron de su tierra natal a Taiwán y la relación entre los colonos en Taiwán y sus países de origen, o tierra natal, condados de origen. Esos no fueron mencionados hoy en día por el gobierno del DPP. De hecho, minimizaron la conexión con China para instigar y promovieron la conexión glorificada con los holandeses y los japoneses. Pero, como dije, si solo cuentas el número de años, hubo más de 500 años de historia reciente. 88 años son de los holandeses, 38, 50 de Japón, y el resto fueron de varias regiones, dinastías de China. Así que Taiwán siempre fue parte de China. No es solo hoy porque el gobierno de Chiang Kai-shek vino a Taiwán, es porque siempre ha sido parte de China, al menos durante 400, 500 años. ¿Y qué tan grande es el factor de identidad local, doméstico, en tu opinión? Tengo bastantes amigos taiwaneses, muy cercanos, y se identifican como taiwaneses. Por otro lado, ninguno de ellos disputaría que los taiwaneses son parte de la familia más grande de Chonghua, de la familia china más grande, no China en el sentido político, sino China en el sentido étnico. Nadie disputaría eso. Todos están de acuerdo. No, por supuesto que somos parte de eso. Correcto, porque muchos de ellos en realidad llevan consigo los apellidos de su origen, así que usarán el nombre de Tang Hao para identificar de dónde eran. Ahora, creo que es doble. Una es una fabricación muy fácil de diferentes tipos de identidades para que Taiwán, como pueblo, deba y pueda disfrutar de la autodeterminación. Si fuéramos parte de China, ¿cómo podría Taiwán disfrutar de la autodeterminación e ir a las Naciones Unidas? Así que para el movimiento de independencia de Taiwán, necesitan tener una identidad taiwanesa diferente, que otorgue a las personas en Taiwán su derecho a la autodeterminación. Así que políticamente es fácil y necesario. La otra es, creo, la política de identidad, y esa es la parte triste en Taiwán. Identity politics, and that's the sad part in Taiwan. Si vas a los debates acalorados durante las grandes campañas, la gente dirá, «Oh, ustedes continentales, regresen a China, váyanse». Al igual que la gente en los Estados Unidos pedirá a las personas de México que regresen. Pero si nacieron en los Estados Unidos, tienen el mismo derecho que cualquier otra persona nacida en los Estados Unidos. ¿Por qué tienen que sufrir de esta política de identidad y ser utilizados como chivos expiatorios? Desafortunadamente en Taiwán, ese también es el caso. Así que una es la necesidad de la independencia de Taiwán, en términos de construir una identidad diferente y única de taiwanesidad para la autodeterminación. Y la otra es un truco muy barato de política de identidad, especialmente en el momento de las votaciones, cuando pides a la gente que vote por mí. Ok, vota por mí y no votes por esas personas que deberían irse. Cuando me postulé para un cargo, cuando la gente me llamaba cerdo del continente, de alguna manera lo aceptaba porque sigue siendo chino. Eres taiwanés, hay personas del continente, y si me odias me llamas cerdo del continente. Está bien. Pero si empezaras a llamarme cerdo, sino como lo haría un japonés, entonces no lo aceptaría, porque entonces te estarías identificando como del periodo de colonización japonesa y como japonés y me estarías llamando cerdo chino. Así que había líneas muy sutiles, muy finas en todos estos tipos de trucos de identidad. Pero creo que la parte más difícil es que los forasteros entiendan que no es tan blanco y negro. No son solo continentales y taiwaneses, no son solo japoneses y taiwaneses.
todo es intrincado y es muy, muy complejo. It's all intricate and it's very, very complex. What is your view on ¿Cuál es su opinión sobre el impacto que estos dos actores significativos todavía tienen hoy en día? Japón, por un lado, porque lo mencionó varias veces, sigue habiendo una influencia extranjera de Japón en Taiwán, que va más allá, digamos, del anime y el manga, y la influencia cultural. Y luego, los Estados Unidos, la presencia militar de Estados Unidos. En el estrecho de Taiwán siempre fue importante, desde el mismo momento en que las bombas dejaron de caer en Kinmen hasta ahora. ¿Cómo ve esa influencia? up until now? How do you view that influence? Let's take a look at the United States first. Primero, echemos un vistazo a los Estados Unidos. Inicialmente, hasta mediados de 1979, todavía teníamos un tratado de defensa conjunta. Así que Taiwán dependía en gran medida de los Estados Unidos para defenderse en términos de armamento, entrenamiento y operabilidad conjunta. Esto continuó hasta mediados de 1979, porque después de que se rompieron las relaciones diplomáticas, hubo otros 6 meses antes de que el Tratado de Defensa Conjunta terminara en 1979. Pero después de eso, mucha gente cree, y de hecho leí un artículo hoy, que los Estados Unidos han estado defendiendo a Taiwán, pero en realidad no lo hicieron. Realmente no defendieron a Taiwán porque en la Ley de Relaciones con Taiwán se les permitía proporcionar a Taiwán armas de naturaleza defensiva, pero no podían participar en la defensa real de Taiwán. In actually life defense of Taiwan, and that will be against their relationship with Y eso iría en contra de su relación con la RPC. Cuando normalizaron la relación con la RPC, tenía 3 condiciones. Normalizar la relación, retirar sus tropas era la segunda, y cesar la operación del Tratado de Defensa Conjunta era la tercera. Así que, en realidad, no tenían una presencia militar en Taiwán hasta hace poco. Recientemente se puede ver bastante presencia militar en Taiwán y está aumentando en este momento. Así que creo que China continental también está observando este hueso. Quieren asegurarse de que Estados Unidos esté honrando su relación, incluidos los 3 comunicados, la normalización y la ley de relaciones con Taiwán. Pero si no, actuarían rápidamente. Then they would move swiftly. I truly believe. If they deem Creo firmemente que si la República Popular China considera que Estados Unidos está utilizando Taiwán como una base militar y aumenta la presencia de personal militar en Taiwán, se moverán muy rápidamente para cambiar la situación al no hacer de Taiwán parte de la cadena de defensa del Pacífico Occidental de Estados Unidos frente a China continental. Así que eso es Estados Unidos. El tema japonés es complejo porque, como dije antes, hubo personas luchando contra Japón durante esos 50 años, de un lado y del otro, y más de 600,000 personas fueron asesinadas. Sin embargo, los líderes del actual movimiento de independencia de Taiwán del DPP provienen de la facción japonesa. El movimiento de independencia de Taiwán tiene 2 ramas principales. Uno es el que lucha contra, entre comillas, el régimen totalitario. Estaban principalmente en los Estados Unidos y tenían una relación muy fuerte con los Estados Unidos, especialmente con el Partido Demócrata. La otra rama consiste en aquellos que se identifican con Japón y todavía tienen lazos familiares allí. Estos taiwaneses comenzaron como colonos japoneses y luego se identificaron como japoneses. Esos son los que actualmente están en el centro del régimen del partido DPP, siendo Lai Ching-te uno de ellos. Así que incluso si solo hay un Lai Ching-te siendo presidente, tiene mucha influencia en lo que hace el partido en general con respecto a Japón. En sus reglas tienen una herramienta muy importante que es el currículo. A very important tool, which is the curriculum. They have changed the curriculum. They took away. Han cambiado el currículo, quitaron mucho contenido chino y volvieron a agregar contenido japonés. Así que, en mi opinión, fabricaron una historia taiwanesa que glorificaba la ocupación y colonización japonesa, minimizando cualquier otra contribución hecha por personas, especialmente de China continental, a través de generaciones y diferentes dinastías. Y esos cambios se hicieron utilizando el currículo como base. Así que si tu amigo
probablemente de tu año, de tu edad, hubiera nacido 10 o 20 años después, si estuvieran en la escuela primaria ahora mismo, probablemente tendrían una identificación muy fuerte con Taiwán-Japón en lugar de una identificación Taiwán-China. Claro, claro. Quiero decir, esto es desafortunadamente lo que a veces hacen los partidos políticos. Intentan usar y abusar de los planes de estudio para fomentar percepciones entre los jóvenes. Pero el hecho de que Taiwán sea una democracia funcional y tenga un sistema multipartidista también lleva a ciertos momentos interesantes, como hace 2 años, creo, cuando de hecho, justo alrededor del tiempo en que Nancy Pelosi visitó Taiwán, también hubo un momento en que el expresidente, el señor Ma, quien fue un presidente del KMT, llegó después de 8 años de DPP. Tuviste 8 años del señor Ma. El señor Ma fue quien estrechó la mano de Xi Jinping, creo, en 2016, justo al final, ¿verdad? Y fue hace 2 años nuevamente al continente, en un viaje de buena voluntad, justo cuando los sentimientos estaban hirviendo nuevamente. No ayuda esto, en realidad, a reparar relaciones, aunque Ma no estaba en el poder, y el KMT no está en el poder. Pero ¿qué partes de la República de China pueden realmente decir, como, oye, por cierto, no todos están de acuerdo, así que intenten reparar relaciones mientras los otros hacen lo suyo? Bueno, creo que Ma Ying-jeou está desempeñando un papel extremadamente importante como ex líder de Taiwán, porque durante sus 8 años tuvimos negociaciones de gobierno a gobierno, de agencia a agencia, y firmamos acuerdos directamente. Antes de eso teníamos por otras organizaciones, a veces ONGs o NPOs, para que esos acuerdos fueran firmados. Así que Ma Ying-jeou representa un avance. Como dije, en las directrices para la eventual unificación hay 3 fases diferentes. La primera es reducir su hostilidad y la segunda es promover un círculo de discusión. Y Ma Ying-jeou se optimamente para promover una fase eventual. Creemos estar el péndulo y hoy no va a es. Looking at the pendulum swinging back and forth a few times. In 2005, when Lin Zhan went to... En 2005, cuando Lin Chan fue a China continental con Hu Jintao, comenzamos un plan que fue acordado por los 2 líderes de que tendríamos 2 foros diferentes. Uno es de desarrollo y otro es de paz. El foro de desarrollo es antes de que tengamos una eventual resolución pacífica de la situación a través del estrecho. Podemos comenzar promoviendo la cooperación económica y China puede comenzar a ayudar a la economía de Taiwán, que no estaba en tan buena forma en ese momento. Así que el foro de desarrollo realmente comenzó según lo programado. El otro foro nunca ocurrió. Ese fue el foro de paz. Los 2 líderes acordaron que, bueno, empecemos a pensar en si fuéramos a unificarnos de alguna manera, forma o figura. ¿Cómo sería eso? ¿Sabes? Si en Taiwán no nos gusta el modelo de un país, 2 sistemas, entonces, ¿qué nos gustaría? Así que hubo un intento de decir, pongamos nuestras mentes juntas, empecemos a redactar, como ya sabes, empezar a discutir cómo podría ser el futuro. Eso desafortunadamente nunca sucedió. Durante los 8 años del mandato de Ma Ying-jeou tuvimos muchos acuerdos económicos, incluyendo el SEFA y demás, pero nunca avanzamos con el Foro de la Paz. Nunca pudimos sentarnos y ver, perdón, no tengamos una guerra, no queremos pelear. Entonces, ¿cómo abordamos la paz? ¿Cómo podemos tener un sistema que nos permita avanzar? Y ese nuevo marco para las relaciones a través del estrecho simplemente nunca sucedió, desafortunadamente. Entonces creo que si miramos a Ma Ying-jeou hoy, comenzó reuniéndose con Xi Jinping en su último mes en noviembre de 2015. Y luego, en el año pasado, 2023, llevó a jóvenes estudiantes a China, invitó a delegados de jóvenes estudiantes de China a Taiwán, abriendo así nuevamente la puerta del estrecho. Así que todavía tiene muchos roles que desempeñar en términos de avanzar en nuestra agenda de paz, comenzando a retomar el foro de paz que nunca ocurrió hace 20 años, porque eso fue en 2005. Ahora es 2025. Así que
No avanzamos en esto durante 20 años. Y tal vez este año sea el momento en que pueda hacerlo, si puede hacerlo o si decide hacerlo. Creo que abrirá al menos otro camino para que no entremos directamente en guerra o al menos no discutamos sobre la guerra todo el tiempo. This is super important, I believe. Like the envisioning. Esto es muy importante, creo. Imaginar futuros no violentos es extremadamente importante. Y también se debe reconocer a todos los diferentes líderes en Taiwán y en China continental que realmente tuvieron ideas, porque hay muchas ideas. Y solo quiero compartir brevemente una de ellas contigo. Esta fue una idea de la ex vicepresidenta de Taiwán, la señora Annette Lu Shulien, una mujer a la que admiro mucho. Ella es del DPP, por supuesto. Y hace unos años, tuvo esta idea de hacer de Taiwán una isla de paz y neutralidad. Ella me dio esto, un corta uñas, una de mis posesiones favoritas, que dice en caracteres chinos: paz, neutralidad, el sueño de Taiwán. Su visión era que Taiwán debería declarar la neutralidad, no la independencia, solo la neutralidad. Sin bases militares, pero tampoco tropas de la RPC. Simplemente sacar a Taiwán de las consideraciones geopolíticas como una salida. ¿Cuál es tu opinión sobre ideas tan creativas para alejarse de la pregunta de ¿somos independientes o no? To get away from the "are we independent or not" question. I do meet Annette Lu quite often. Me encuentro con Annette Lu bastante a menudo, y sabes, a menudo vamos juntas a foros de paz. Así que creo que si hay algún tipo de consenso en Taiwán para la mayoría de la gente, es que no queremos guerra. Taiwán no puede permitirse una guerra. No tenemos profundidad estratégica. No hay una resiliencia general. Tuvimos una situación muy desastrosa hace un par de años con alrededor de 300 personas quemadas gravemente, y esas 300 personas realmente eran nuestro sistema médico desde el centro hasta el norte de Taiwán. Así que, si piensas en una guerra con 5,000 a 20,000 bajas, no hay manera de que podamos sobrevivir a ese tipo de golpe. Entonces la gente tiene un consenso muy fuerte. Creo que las personas sensatas que creen que podemos encontrar otra solución fuera de nuestras pequeñas diferencias. Por supuesto, si eres del DPP y promueves la independencia de Taiwán, no piensas que sea una pequeña diferencia, quieres una gran diferencia. Pero permíteme añadir esto. Además de Annette Lu, hubo muchos promotores de la paz en Taiwán. Estos son pacificadores que han presentado diferentes tipos de propuestas. Algunas personas incluso han sugerido federaciones, mancomunidades, mercados comunes. Pero además de eso, permíteme añadir una perspectiva más. China, a lo largo de sus miles de años de historia, tuvo aproximadamente mitad y mitad. La mitad del tiempo, China tuvo una estructura unitaria, un solo gobierno gobernando todo el país. Pero alrededor del 40% del tiempo había estados separados, diferentes tipos de arreglos en diferentes partes de China, y aún así se consideraban una sola dinastía. Así que para las personas en la filosofía occidental de los estados-nación, especialmente las que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, es muy difícil para ellos comprender la complejidad de la visión china de lo que podría ser la unificación y lo que podrían ser los estados separados. Hubo muchos tipos diferentes de arreglos, comenzando desde diferentes dinastías, con el norte y el sur, y así sucesivamente. Así que creo que somos mucho más flexibles al entender que se pueden idear diferentes tipos de estructuras financieras y políticas, y que esa estructura podría usarse para fomentar un futuro, incluyendo las diferentes partes con las que China continental está lidiando ahora y de las que Occidente los ha estado acusando, en términos de Mongolia, Xinjiang, Tíbet, Taiwán, Hong Kong, Macao. Todas estas reportes de lectura fue a chino de vuestros peters between. Y si podemos añadir, sigue siendo una especie de idea de Estado-nación occidental, todavía una idea de autodeterminación, que es muy diferente si miras los 3,000 a 4,000 años de historia registrada de China, donde hay diferentes arreglos políticos.
Uno de los arreglos es muy parecido a una federación, siendo el mejor ejemplo las Islas Åland en Finlandia después de la URSS y Noruega. La situación de las Islas Åland puede denominar como una federación, que es diferente de una federación. Así que creo que la definición por de cómo los Estados-nación pueden organizar sus relaciones aéreas, y he visto muchos arreglos políticos diferentes. Si simplemente nos lo proponemos, si estamos decididos a asegurarnos de que tengamos paz y resolvamos el problema actual, no a través de la guerra, entonces estoy muy seguro de que podemos encontrar una solución. Y probablemente la más sencilla sea pedir, por ejemplo, a Ma Ying-jeou y Xi Jinping que inicien un diálogo en Jinmen y Xiamen en ambos lados a través de la parte más cercana de los dos regímenes y dejar que comiencen a discutir cuál podría ser nuestra nueva forma o nuevo futuro, que puede no ser lo que ellos piensan que es el modelo de Hong Kong o cualquier otro modelo. Debemos ser capaces de tener modelos más creativos en el siglo XXI. Ya es una nueva era. No tenemos ninguna razón para entrar en guerra en absoluto. Tienes toda la razón. Me fascina que hayas mencionado el ejemplo de las Islas Åland, que son parte de Finlandia pero de habla sueca y están justo entre ambos. Son básicamente autónomas, y el ejército finlandés no tiene derecho a ir allí porque también están neutralizadas. Tienen oficialmente un acuerdo de neutralidad. Existen estos modelos muy creativos para pacificar una situación potencialmente peligrosa debido a la historia y a cosas que sucedieron. ¿Qué es lo que, en este momento, bloquea un diálogo más productivo entre el DPP y China continental? ¿Es pura ideología o también hay por parte china una falta de voluntad para debatir con el DPP? Creo que hay una condición previa para que ocurra una discusión real. La condición previa resulta ser la misma, es que la RPC reconozca a la ROC. Durante mucho tiempo no han reconocido a la ROC. Si no reconoces a la República de China, entonces lo que tienes es la República de Taiwán. Así que la RPC puede decidir si reconocerá a la República de China, permitiéndole un estatus oficial para entrar en discusión o negociación. Así que eso es desde el lado de China. Por cierto, no estoy hablando en teoría. Cuando fui a los Estados Unidos, cuando llené el formulario de entrada, no se me permitió escribir ROC, tuve que escribir Taiwán, y eso es porque la RPCRC en ese momento no quería que los Estados Unidos reconocieran a la ROC. Sí, tal vez muy rápidamente, hay una coincidencia realmente interesante de que por dos razones completamente diferentes, la RPC no tiene interés en recordar a todos que la ROC todavía existe allí. Y la mayoría de las personas en la ROC, al menos las personas del DPP, no tienen interés en enfatizar la ROC porque enfatizas el China, ¿verdad? Así que ellos enfatizan el Taiwán. Exactamente. Dos razones diferentes. Ambas partes restan importancia al hecho de que la ROC existe. Así es. Entonces, creo que la clave más importante para una discusión real desde el lado de la RPC es reconocer que la ROC todavía existe. Pero más difícil es que el DPP también reconozca el uso de ROC y no un Taiwán de facto. Lo que me han estado diciendo durante mucho tiempo es que tenía muchos amigos, los promotores, que decían, ya sabes, estábamos diciendo ROC en Taiwán, ROC sobre Taiwán, ROC es Taiwán. Es la última fase, así que ahora solo están usando ROC como un seudónimo para la República de Taiwán, ¿verdad? Por eso, el DPP ha migrado de sus tres fases. Ahora, si el DPP realmente quisiera promover la paz y comenzar un diálogo, creo que tendrían que abandonar la independencia de Taiwán, al menos basándose en el mejor interés del pueblo. Based on the best interest of the people, they have to abandon the self-determination, joining. Tienen que abandonar la idea de autodeterminación, unirse a la especie de independencia formal, de jure de Taiwán de las Naciones Unidas, que en cierto modo ya hicieron, pero no lo reconocerían oficialmente.
Si realmente reconocen la República de China y deciden entablar conversaciones con la RPC sobre un futuro político, eso les daría dos cosas. Primero, todavía se mantendrían en la Constitución de la ROC, que proporciona la historia desde 1912 hasta hoy. En segundo lugar, todavía se adherirían a las directrices de las leyes y relaciones a través del Estrecho de Taiwán. Este es el que comenzamos desde 1990 para que las personas a través del Estrecho de Taiwán puedan coordinar y cooperar. Entonces, basándonos en nuestro Estado de Derecho, nuestra estructura legal y nuestra estructura constitucional, realmente volver y abrazar la ROC sería una posición muy fuerte para que el DPP muestre a China continental que deberían comenzar a comprometerse nuevamente con el DPP, porque no están comprometiéndose con el DPP en este momento. Han cesado toda comunicación oficial con el DPP por un tiempo. Así que para que el DPP comience a reengancharse con China, tiene que enviar una señal muy fuerte diciendo que no estamos persiguiendo la independencia de Taiwán y no vamos a hacer una base militar de Estados Unidos. Queremos buscar un futuro pacífico para las personas a través del Estrecho de Taiwán. Y eso sería reconocer la República de China desde ambos lados. Reconociendo la República desde ambos lados. Pero lo que hemos visto en Ucrania fue que con el tiempo, Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN lograron capturar partes significativas del proceso político, o al menos lo suficiente del proceso político, para alistar a Ucrania en esta guerra por poder contra Rusia. Hay grandes temores de que lo mismo pueda suceder en Taiwán. Si observas la estructura política de Taiwán y la forma en que se ejerce el poder político, es la estructura de la República de China más resistente a este tipo de interferencia extranjera, o ya está sucediendo. Ya se están cooptando partes y poniéndose en línea para esa guerra que Estados Unidos sigue diciendo que vamos a tener, y parece querer más pronto que tarde. Desafortunadamente es lo último, porque si miras la opinión pública, los artículos de opinión y los artículos de académicos, todos están hablando de un conflicto en el Estrecho de Taiwán como una eventualidad. Creen que eventualmente sucederá, y se ha convertido en una profecía autocumplida y un presagio muy peligroso para la gente en Taiwán. El hecho desafortunado es que cuando hablé en Berlín con las élites económicas y políticas, me mencionaron que no tenemos otra opción. Tenemos que aceptar su representación oficial tal como es. En otras palabras, tenemos que aceptar las palabras de su presidente. Tenemos que aceptar las palabras de la embajada o embajadores asignados por el DPP en nuestro país. Y ese estatus oficial y posición oficial tendrán un apoyo muy fuerte de SNOS en este momento. Estados Unidos está apoyando a un Taiwán independiente, o al menos un Taiwán separado de China continental. Y el desafortunado hecho es que todos los deseos y sueños de la gente en Taiwán no pueden anular el estatus oficial de Taiwán, como la representación en Washington y otros lugares. Así que no somos escuchados. No somos escuchados. Las personas que querían la paz y no creían que no tenemos resultados, en realidad tienen la capacidad de resolver nuestros problemas. Y esas son las personas sabias que formaban parte del gobierno. Como dijiste, el KMT gobernó el gobierno durante más de 50 años y había muchos políticos, diplomáticos y presos y burócratas entrenados en los ministerios. Había mucha gente capacitada para lidiar con problemas muy complejos. De hecho, ni mucho capeta que munfacturabas a actuero. Pero no están en una posición, no en una posición oficial, para representar al pueblo. Desafortunadamente, esto podría ser una profecía autocumplida. Y ciertamente por eso, personas como yo intentarán hablar para que personas fuera de Taiwán al menos tengan la oportunidad de escuchar a través de programas como el tuyo, Pascal,
la naturaleza complicada, los matices detrás de las palabras, y no solo tomar a Taiwán como, oh, la democracia modelo que está tratando de luchar contra un invasor muy fuerte de China continental. De hecho, como dije antes, Taiwán no es una democracia modelo. Nos estamos desarrollando en una democracia iliberal. Actualmente somos una autocracia electoral. De hecho, nuestro sistema político, el sistema electoral, está bajo la influencia del populismo. Entonces, la gente hace promesas y trata de trabajar para apaciguar a aquellas facciones que les darán votos. Y nuestros medios están adoctrinando al público al promover ficción en lugar de hechos una y otra vez. Nuestro plan de estudios está enseñando a nuestros niños una parte de la historia que fue fabricada. Así que en términos de educación, medios de comunicación, así como nuestro sistema electoral, tenemos mucho en lo que trabajar. No es que no haya esperanza, pero actualmente no es la democracia ideal o el modelo de democracia, el modelo del socio valioso que Biden ha hecho creer a la gente que es Taiwán. Así que con suerte sus oyentes tendrán algo de tiempo para escuchar y encontrar los matices complicados y comprender mejor que hay más de una voz en Taiwán y hay muchas personas que esperan la paz en Taiwán. Y puedo dar fe de eso, porque incluso todos mis amigos del DPP también quieren la paz. Quiero decir, lo único en lo que prácticamente toda Taiwán está de acuerdo casi exclusivamente es en no tener guerra. La pregunta es, ¿cómo llegamos allí? Joanna, ciertamente volveremos a hablar, especialmente cuando surjan cosas. Si la gente quiere leer tus escritos, ¿tienes un lugar donde publiques algo para que la gente pueda seguirte? Så är det där, alltså, jag vill med för först, pero det var inte mycket för. Just reise på högskolan med lo. Tendré de nuevo en mi canal, Dr. Joanna Lei. Muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias, Pascal.